Cuando tenemos un ángulo θ que sea un ángulo no cuadrantal, a estos ángulos, por ejemplo, que sean distintos de 90, distintos de 180, de 270 o de 360 y 0, en esos casos nosotros podemos calcular lo que se llaman los ángulos de referencia. ¿Qué son los ángulos de referencia? Son ángulos agudos que se forman a partir del lado terminal de nuestro primer ángulo y formados con el eje, alguno de los semiejes del eje X. En este caso, por ejemplo, nuestro ángulo 120 grados, su lado terminal forma con el semieje negativo de las X un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, este es nuestro ángulo de referencia para el ángulo 120 grados. ¿Cómo se calculan estos ángulos de referencia? Se calculan restando. Si el ángulo es del segundo cuadrante, restamos 180 menos θ, menos el ángulo que tenemos nosotros acá. Si el ángulo es de tercer cuadrante, ya restaríamos al revés, porque es que nuestro θ ya sería mayor. Entonces restamos θ menos 180 grados. Y si el ángulo es de cuarto cuadrante, ya restaríamos para calcular su ángulo de referencia 360 menos θ. Entonces aquí en el ejemplo tenemos que 120 grados, si yo le resto 180 menos 120, pues obviamente mi ángulo de referencia va a ser 60 grados. En este caso estos dos ángulos son suplementarios. Pero ¿qué pasa si nuestro ángulo es de tercer cuadrante? Por ejemplo, definamos aquí un ángulo de 240 grados. Si nuestro ángulo fuera de 240 grados, ¿cómo se le calcularía su ángulo de referencia acá de manera gráfica? Entonces, de manera analítica ya sabemos que tendríamos que restar 240 menos 180 grados. ¿Cuánto me daría eso? 60 grados. Bueno, entonces acá gráficamente ese ángulo va a ser el comprendido entre este ángulo que está aquí, comprendido entre el eje negativo de las X, que es este, con nuestro lado terminal, ¿cierto? Entonces este ángulo, ¿cuánto me debe medir? 240 menos 180 nos debe dar 60 grados y este debe ser nuestro ángulo de referencia. Efectivamente, aquí está que nuestro ángulo de referencia de 240 grados es 60 grados, ¿cierto? Es decir, que las razones trigonométricas de 60 grados me sirven a mí para calcular las razones trigonométricas de 240 grados. Lo único que tengo que tener en cuenta son los signos de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Para eso nos sirven los ángulos de referencia. Si el ángulo fuera de cuarto cuadrante, por ejemplo, que tuviéramos un ángulo de 330 grados a partir del eje positivo de las X, de 330 grados, ¿cuál sería nuestro ángulo de referencia? Entonces, aquí haciendo el cálculo, 360 menos 330 grados, que sería mi ángulo, me debe dar que el ángulo de referencia es 30 grados. Y efectivamente así lo es. Entonces miramos cuál es ese ángulo agudo que se forma entre nuestro lado terminal del ángulo y alguno de los ejes del eje X, alguno de sus semiejes. Entonces, efectivamente aquí, este ángulo de referencia que se forma sería el de 30 grados. Y eso quiere decir que las razones trigonométricas del ángulo 30 grados me sirven para calcular las de 330 grados. Y esa es la manera en que nosotros utilizamos los ángulos de referencia para calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Porque ya para estos ángulos agudos las razones trigonométricas son conocidas.